Bueno, primero de todo, agradeceros la asistencia. Es muy bonito que estéis aquí. Tanto a Javi como a mí nos hace feliz compartir este momento con vosotros y vosotras. Y también en especial a Javi, ¿no? Que ha hecho un esfuerzo para intentar concretar esto. También a la Casa Fahrenheit por cedernos este espacio. ¿Vale? Y nada, creo que hoy es un día de celebración, de alegría, así que vamos a disfrutarlo también para salir un poco de la monotonía y ojalá, ¿no? que estos minutos que vienen pues, nos sirvan para reflexionar, también para dialogar y sobre todo también para abrir nuevos espacios a la imaginación, ¿no? Bueno, primero de todo, cuando leía el libro me venían muchos pensamientos a la cabeza, ¿no? Porque constantemente el libro intersecciona con situaciones las cuales son susceptibles de ello, ¿no? de parar y pensar. Una de las premisas principales del libro es que las grandes revelaciones de la vida ocurren en lo cotidiano, y esta novela lo demuestra con lucidez en cada imagen que proyecta. De hecho, a propósito de las imágenes, pues cada una de ellas esconde un trasfondo que merece ser observada y que con el personaje de Miguel, Javi nos intenta transportar a eso, ¿no? A esas reflexiones, a esas capas, a esa profundidad. Cada interacción es un motivo de cuestionamiento de nuestras creencias y percepciones. La obra toca elementos vertebradores de nuestra cotidianidad, de nuestro día a día: el amor, la soledad, la precariedad, la aspiración de clase, la deriva generacional, tantos otros temas. Y Javi tiene la valentía de enfrentarse a cada una de estas cuestiones y intentando diseccionar, intentando profundizar en cada uno de los temas. En sus reflexiones el lector puede reconocerse, también puede identificarse. Sus líneas son un espacio para encontrarse, incluso un lugar para sentirse acompañado. Cuando leía la novela, hay un elemento en concreto que antes he mencionado, que justamente pues, en este momento de mi vida le doy bastantes vueltas, y cuando lo leí me conectó mucho. Y preparando la presentación, pues Javi me decía: oye, ¿por qué no intentamos leer algunas líneas? Y me dijo: mírate aquello que más te interese y lo traemos y lo leemos, ¿no? Y yo he elegido, una cuestión que es el tema de la soledad, está en la página 25, y Javi nos dice lo siguiente: el miedo nos paraliza y por eso preferimos el dolor conocido. Soy un firme defensor de que todo el miedo es miedo a la soledad, el miedo a la incomprensión, al fracaso, al rechazo, al éxito, a la enfermedad. Todo remite en última instancia a la soledad. Por eso nos cuesta tanto desprendernos de hábitos y dinámicas dañinas, porque en determinados casos no las percibimos como soledad, y eso ya es algo, porque tantas veces nos parece más lógico entender que la distribución de lo existente es garantía de estanqueidad que lo que es será. Sin embargo, lo único seguro es el cambio, con lo que, como poco, la posibilidad de una realidad más agradable es certera. Luego Javi, en la página 26, continúa y dice, a propósito de Miguel, el protagonista: dice la gente que hay pocas certezas en la vida. Dicen que solo la muerte y, si se quiere, el presente. A mí a veces no. A veces sí me parece verdad otra. La soledad como origen de todos los miedos. Por ejemplo, como en la muerte, que es desconocimiento y por ende soledad, porque en lo ignoto no hay más compañía que la nuestra, que también desconocemos, y por tanto es oscuridad. También la enfermedad es la muerte, que al ser desconocimiento no es soledad, nos es soledad, y también la tenemos. También supone rechazo e incomprensión por parte de los otros, y de nuevo soledad. El rechazo es soledad por desprecio a lo que somos y a lo que proyectamos ser. La incomprensión es soledad igualmente porque nos distancia del resto, constituye un muro que con nosotros y los demás, y por eso la tememos. Y ya por último, también el desamor es soledad, porque es rechazo, incomprensión y desconocimiento, todo a la vez, y por eso lo tememos. Creo que con estas palabras
Y estas reflexiones, como comentaba antes, ¿no? Pues Miguel, el protagonista, lo que hace es enfrentarse a estas cuestiones y intentar profundizar, intentar, como decía, ¿no? Ir capa a capa desmenuzando cada uno de estos fenómenos, en este caso la soledad, para intentar dar una comprensión. A continuación vamos a hablar del protagonista de hoy, que es Javier Morante. Javi nació en Ibiza en 1990, es politólogo de formación y ha desarrollado su carrera laboral en el mundo de la comunicación política, siempre lidiando con la precariedad en todas sus formas. Presente en el panorama radiofónico ibicenco, Javier ha colaborado en la cadena SER de Ibiza y Formentera. Su labor de divulgación se extiende también al entorno digital, donde codirige el podcast Los Placarismas de la Charrada, muchos de vosotros y vosotras ya lo conocéis. Escribe desde hace años artículos y textos de difícil clasificación. Tiene un blog llamado Morante Millennial, donde lo podréis comprobar. Hace unos años decidió opositar y de ese periodo nace de ese dolor una bocanada de aire, de esa tristeza un paseo. Su primera novela, la cual publica en Niña Loba. La obra fusiona el relato con el ensayo sociopolítico, trasladando así su bagaje académico al terreno de la ficción con una mirada analítica y crítica. Javi, ¿cómo estás? Bueno, yo lo primero quería agradecerte a ti por te propuse a ver si te interesaba presentar el libro aquí y dijiste que sí, y después te lo quiero agradecer. También quiero agradecérselo a Fahrenheit por cedernos el espacio. Además una librería súper bonita. Yo no había tenido la suerte de poder estar aquí. Y también a todos los que estáis aquí. Además es un círculo conocido. Quería agradecérselo tanto a los que se lo han leído ya como a los que no se lo han leído y tienen la intención de hacerlo, y sobre todo a los que, aunque no se lo han leído, no tienen la intención de hacerlo y aún así están aquí, y eso es lo que más valoro, de verdad. Y también a Darío, que es el editor de Niña Loba Editorial. No está aquí, no le ha sido posible venir, pero también es gracias a él que estoy aquí hoy, porque pues él apostó por un manuscrito que le llegó y bueno, se publicó la novela, es mi primera novela. Así que lo primero que quería hablar de la novela es que, bueno, yo como ha comentado Albert, la escribí en un momento en el que era opositor y mi vida era muy monótona, muy aburrida. Digamos que estaba gobernada por la incertidumbre, ¿no? Una oposición en muchas cosas, la mayoría malas, y la incertidumbre es una de ellas. Sin embargo, los momentos que yo conseguía sacar para poder escribir eran hasta cierto punto una certeza, la certeza del placer que me daba escribir. Y eso pues digamos que era algo que me quedaba, ¿no? Dotaba de cierta utilidad al tiempo y además era una vía de escape y era un divertimento. Pero sobre todo eso, digamos que dotaba de certeza a mi presente, ¿no? Y eso para un opositor es importante. En cuanto a la novela, bueno, como he dicho Albert, el protagonista se llama Miguel. Como yo en aquel momento él es opositor y como yo estaba en aquel momento él está jodido también. Atraviesa una crisis existencial chunga y se está peleando un poco con la pérdida del sentido de toda su vida. El caso es que le llega un mail un día. Él está todos los días opositando, por la mañana se va a la biblioteca, por la tarde se queda en casa. Y en el mail le dicen que se ha hecho un intento de entrega de un paquete, pero bueno, no es cierto porque él siempre estaba en casa y no ha llegado ningún repartidor para intentar entregarle el paquete. Y además, para más INRI, él no está esperando ningún paquete y en el mail no se sabe quién es el remitente, porque no lo estipulan. Entonces existe pues ahí tanto un misterio con respecto al contenido como al remitente. Y como es su día libre, los opositores, ya hablo en pasado porque por suerte he aprobado la mierda de la oposición, pero los opositores normalmente se cogen un día libre si se dedican, digamos, la jornada completa al estudio y ese es su día libre. Entonces decide gastarlo o dedicarlo, mejor dicho, a darse un paseo para buscar un paquete, ir a la oficina de paquetería y descubrir qué hay en este paquete, quién lo envía, etc. En este recorrido
porque decide ir a pie, podría ir en coche, pero prefiere ir a pie para hacer algo diferente. Conoce a una serie de personajes, entre los cuales destacan tres, que es Federico, un sin techo, un hombre que sin hogar, Carlota, una pija, bastante repelente, y Emilio, un hombre, digamos, pureta. Estos tres personajes son llamativos porque lo acompañan en determinados recorridos del trayecto y además desentonan mucho con respecto a Miguel. Son personalidades muy diferentes y con ellos comparte una serie de conversaciones y diálogos que ayudan a Miguel, digamos, a entender la posición de estas personas y a él a compartir todos esos pensamientos y esos malos rollos que tiene por el hecho de estar todo el día sin socializar, siendo opositor, ¿no? Entonces, al igual que para mí escribir la novela fue un desahogo y fue una certeza, como digo, un ejercicio de certeza, del cual salió este texto de subsistencia, para Miguel el paseo es una garantía, una certeza que transforma en realidad todos estos pensamientos. En la novela se intercalan pensamientos del propio Miguel, aparte de los diálogos con estos personajes, y también textos del propio Miguel que ha escrito previamente y que está más o menos relacionado con lo que va ocurriendo. Entonces, para Miguel este paseo es, de cierta manera, dotar de certeza a su presente y a estos pensamientos de cierta realidad. Antes de pasar a las cuestiones que tiene preparadas Albert al respecto del libro, simplemente decir, bueno, en la contracubierta de la novela, aparte del objetivo de dotar de cierta certeza a mi presente, yo tenía la pretensión de que la lectura de este libro, y aquí me vais a permitir que me ponga un poco cursi, ya que hay confianza con todos los que estamos aquí prácticamente, es que la lectura fuera hasta cierto punto la posibilidad de airear esa frustración, ese sentimiento de derrota que tenemos todos los millennials, de derrota en todos los frentes, esta frustración que se genera. Ser un rinconcito de paz, una sonda en el verano y un rinconcito de paz en el Escandalones en todos los días. Y espero que los que lo hayáis leído sintáis eso y los que lo vayáis a leer, pues también en algún momento. Como decía Javi, hemos preparado un conjunto de preguntas, entonces los siguientes minutos va a estar destinado a estas cuestiones. Unas tienen un carácter más motivacional, en el sentido y también vivencial, como estaba experimentando Javi la experiencia de escribir la novela, y luego nos detendremos un poquito más en la obra en sí. Y una vez terminemos, pues algún turno para vosotros y vosotras, y si queréis hacer preguntas, dialogar, reflexionar, etc. Así que la primera cuestión que yo te quería lanzar es cómo compaginaste, ¿no? La disciplina o la rigurosidad que supone el hecho de estar opositando. Antes comentabas, ¿no?, que los opositores normalmente destinan un día a la semana a descansar, ¿no?, a llegarse, y el resto de días están focus con la oposición. ¿Cómo compaginaste esa disciplina con lo que supone situarte en un espacio de creatividad, también, ¿no?, de profundidad, de reflexión, ¿no?, un poquito más desordenado, ¿no?, ese espacio de crear, de innovar, etc., ¿no? ¿Cómo pudiste lidiar con esos dos espacios? Sí, supongo que la contraposición entre la rigurosidad del estudio, ¿no?, monótono, y la escritura. Bueno, mi tendencia natural es digamos, el ir saltando de una cosa en otra. Entonces eso fue lo fácil. Para mí era la liberación, el escribir. Y como digo, era esto un poco una vía de escape y entretenimiento. Lo jodido era estar todo el día con el estudio. Al final, es verdad que te acostumbras a todo y te acostumbras incluso a esas rígidas dinámicas de oposición, que es totalmente antinatural a ese nivel. Pero no me costó en ese sentido porque era eso. Me generaba sensación de libertad, que creo que es todo lo contrario justo a una oposición. Antes has comentado justamente que escribir la novela te ayudó al desahogo, pero yo también te quería preguntar, ¿no?, si también fue un ejercicio de conciencia crítica de aquello que vivenciamos, ¿no? Es decir, aprovechar el camino, el viaje,
no solo para, a nivel terapéutico, ayudarte en la oposición, sino también para aprovechar y lanzar un mensaje. Sí, tenía esa doble intención, ¿no? Por un lado, al final, la novela nace pues, de esta necesidad, pero de una serie de textos que previamente yo tenía cortos, como los que solía hacer, que subía al blog de vez en cuando, y entonces la novela fue un poco dotarlos de cierta coherencia y de cierta continuidad. Y además pues, mostrar pues, sentimientos o emociones que yo tenía, ¿no? Claro, escribir siempre te ayuda un poco a ordenarlo mentalmente todo. Y fue lo más jodido quizás fue esto, unificarlo todo y dotarlo de coherencia. Pero ya que estaba, pues dar mi opinión sobre cuestiones del presente, ya sea a nivel social, político, generacional, pues también me generaba satisfacción porque bueno, muchos de estos temas los hemos tocado en los precarios muchas veces y aquí pues también considero un espacio que era adecuado para eso. Sí, cuando leía la novela hay muchas reflexiones donde puede verse tu background académico, ¿no? Todos aquellos lectores, aquellos... sí, ¿no? Hay un momento que creo recordar que citas a Greimas, por ejemplo, luego también a Indlejar también, y yo cuando leía, aunque fuera a través de Miguel, reconocía, ¿no? ese background, ese conocimiento, ¿no? ese trabajo académico de tipo de lectura, de reflexión. Hay un momento que comentabas, ¿no? Esos textos que tú tenías ya escritos, guardados, y cuando también leía la novela pensaba, ¿cómo has desarrollado la novela? Es decir, fue una decisión como premeditada, donde marcaste un mapa y dijiste, vale, voy a empezar por aquí y quiero acabar aquí, o al contrario, ¿no? En cuanto ibas progresando con la novela, ibas incorporando pues nuevos espacios, nuevos caminos, nuevas tramas. ¿Cómo fue un poco la...? Lo segundo, es decir, yo, claro, entiendo lo que dices, hay gente, ¿no?, que se dedica a escribir, y así son escritores, no es otro debate, que lo tienen planificado desde el inicio, ¿no? En mi caso no fue así. A medida que iba escribiendo surgían ideas y fue pues, orgánico, como se dice ahora. Para mí lo contrario es imposible o es muy difícil. Y la verdad que aunque sea una frase, una idea muy manida, sí que se fue escribiendo sola, hasta cierto punto. Tampoco porque no tiene mucha complejidad. Otra de las ideas que yo quería desarrollar, me gustaba que fuera todo en un día, porque si yo me planteaba una historia que transcurría en años o meses, ya se me escapaba, porque era difícil darle un final, yo querría precipitar ese final. Entonces pensé desde un inicio, si esto quiero hacer algo, quiero que sea en un día, que transcurra en poco tiempo, en unas horas. Y entonces esto, como mínimo a nivel conceptual, es más sencillo. Luego le puedes dar todas las 1000 vueltas que tú quieras y al final pues, sería lo mismo. Y entonces pues esto fue desarrollándose de esa manera. Yo no tenía, más allá del protagonista, en el cual me puedo ver reflejado en algunas cosas, en otras no, el resto de personajes fueron apareciendo y se fueron completando. Incluso tienen varios giros. No tenía una definición concreta de ellos a priori. Última pregunta de tu experiencia a la hora de crear la novela. ¿Qué tan difícil es para una persona que en estos tiempos que corren no tienes seguidores, no te dedicas haces divulgación, pero es una divulgación autotélica, ¿no? Es decir, lo haces porque realmente te apetece? ¿Qué tan difícil es escribir una novela y poder publicarla? ¿Qué tanto tedioso es poder llegar? Eso, justo lo hablaba con Lucía y tal, y con Armando antes de empezar. Uno de los momentos más satisfactorios fue acabarlo, ¿no? Acabarla más o menos de reforma. Luego hubo muchas modificaciones y tal con el editor. Pero otro fue cuando una editorial independiente, pequeñita, pero me dio el ok. El proceso fue el siguiente: fui enviando el manuscrito a muchas editoriales y la mayoría no te responden, y las que te responden te dicen que no. Y esta me dijo que sí, y eso, pues, bueno, ese fue el proceso, ir probando y hasta que por fin, pues en este caso Darío, Niña Loba, pues considero que
que le gustaba, y eso fue satisfactorio también por el hecho de que alguien desconocido te lea. Al final es una chorrada como esta. No es una chorrada, para mí es importante, pero es raro. Y eso fue guay. Joder, esta persona que no conozco en absoluto, que no he visto nunca, pues no es lo mismo que te lo leas tú, o, ¿sabes? Es diferente. Y eso fue también algo bonito, algo guay. Vamos a con las preguntas de la novela, y antes has nombrado, ¿no?, que te cruzas con un Chintecho, una pija y un poeta. Todos ellos tienen su propia idiosincrasia, su relato de vida. Además también, tal y como está planteado, tú puedes ver, ¿no?, cómo se configura la identidad de esas personas, sus circunstancias, ¿no? Yo te quería preguntar si estos personajes representan un poco el fracaso o el éxito de nuestro sistema neoliberal. Bueno, representan hasta cierto punto arquetipos, ¿no? No todos los que hay, por supuesto, pero sí todos los que son, todos los que están son en la novela. La pija, por supuesto, es, pues, para mí es en Ibiza, que es más o menos, aunque no se especifica, es donde se desarrolla. Hay mucho de este perfil, una persona que nace con una serie de privilegios y los explota, y ya podemos debatir si es legítimo o no, pero pues, existe una distancia de clase muy heavy entre el protagonista y ella. Por otro lado, el Emilio, un hombre que, a pesar de que se ha esforzado mucho y ha trabajado en su vida, también por cuestiones generacionales y también de clase, de un contexto específico, también tiene una serie de privilegios que lo distancian con respecto de Miguel. Y por último, el otro personaje, que sería Federico, pues también representa quizás el fracaso no él como persona, sino como las consecuencias negativas de este sistema económico, político y social, y pues digamos la gente que se rechaza, en este caso Federico, un hombre sin hogar, también representa este arquetipo. Creo que es bastante paradigmático de pues una persona que vive en la calle. Además es súper interesante porque en cada interacción el protagonista también modula la forma de interactuar con ellos, ¿no? Es decir, cuando se encuentra con la pija y hay un momento donde tienen un diálogo extenso sobre el amor y amar y demás, ahí podemos ver pues como Miguel cuenta sus vivencias, pero lo hace, creo que dentro del mismo lenguaje, los mismos colores, ¿no? Y una situación distinta es justamente cuando se encuentra a este arquetipo del poeta, donde hablan de cuestiones de carácter político, y Miguel, podemos decir incluso que se pone un poco más militante, ¿no? A mí me parece súper interesante esos cambios de registro en el lenguaje, que por otro lado también sucede, ¿no? En nuestro día a día, cuando interactuamos con distintas personas, pues también vamos adaptándonos un poco a eso. La siguiente cuestión que te quería lanzar es, que más o menos lo has ido comentando, ¿no? Pero ¿por qué elegir algo tan cotidiano como ir a buscar un paquete para explorar temas tan profundos como los tratados, ¿no?, los comentados anteriormente? Sí, un poco por esta idea de que si no se me escapaba de las manos y era como algo difícil para mí gestionarlo, quería empezar por algo sencillo, porque si no, mentalmente ya me era difícil plantearme eventualmente haber un salto temporal, tiene que ser coherente. Igualmente la coherencia es lo más jodido, o una de las cosas más complicadas con las que me topé a la hora de escribirlo, pero bueno, en un día es más sencillo, ¿no? Al menos eso, conceptualmente. Y también porque creo que el conjunto de significantes a los que puede remitir una historia que sucede en 5 horas es exactamente el mismo que una historia que sucede en 40 años, aunque tenga muchas más páginas, etc. Y a mí eso pues me divertía más. Hay una película que es de Scorsese, que es vieja, ¿no? Creo que es, no sé si del año 85 puede ser, se llama, bueno, la traducción en castellano es Poque Noche, no sé si os suena, a mí me gusta mucho. Y esa peli transcurre en un día, no tiene nada que ver con la historia, pero el hecho de que transcurre en una noche y le pasan un montón de cosas al protagonista. Y creo que es suficiente ese lapso de tiempo
para que el protagonista se enfrente a una serie de circunstancias totalmente diferentes y que le hagan plantearse determinadas cuestiones. Hemos comentado, ¿no?, que en la novela se tocan muchas cuestiones y cuando la leía yo pensaba, ¿cuál de estos temas a ti te ha costado más profundizar, ¿no? ¿Cuál de estos temas ha sido ese tema que igual te tomó unos días reflexionarlo, unos días escribirlo? ¿Cuál ha sido el asunto que más te ha golpeado emocionalmente? Sí, sobrevivir a la oposición, ¿no? Era cómo plasmar eso. Era el miedo, yo creo, la gestión del miedo y cómo plasmarlo. Cómo plasmar esa sensación de miedo. Yo también estaba pasando por un momento con ansiedad, el protagonista también. Y es algo intrínseco a cualquier tipo de posición, seguramente, pero al menos para mí lo fue. Y eso creo que fue lo más complicado. Cómo plasmar y cómo gestionar el miedo, cómo enfrentarte al miedo. Toda la serie porque cuando es algo que te causa problemas diariamente, de cosas absurdas te pueden generar problemas que mentalmente son tochos. Y eso era un poco lo que yo quería transmitir en la novela y creo que era lo más difícil. Que fuera de una manera que yo me sintiese satisfecho con eso y que también el lector lo pudiese entender. Creo que eso era lo más complicado y lo que más me preocupaba. Cuando hablamos de la novela, yo no sé si cometo el error de que muchas veces indistintamente hablo de Javi y hablo de Miguel como si fueran la misma persona, pero ha habido un momento en tu explicación que has dicho que no, que Miguel es un personaje que has creado, que se asemeja, grosso modo, a la situación que estabas pasando. Y justamente la pregunta que tengo aquí es la siguiente, ¿no? ¿Cuánto hay de ficción y cuánto hay de vivencia personal en el personaje de Miguel? Claro, hay que partir de que Miguel es mucho mejor que yo en casi todo. Claro, él también, o sea, cuando tú escribes, creo que es muy jodido, por no decir imposible, no dejar algo de ti en todo lo que escribes, porque tú al final escribes, creo yo, o yo por lo menos, no sé, desde la vivencia, aunque no la pongas explícitamente, ¿no? Entonces todos los personajes tienen algo de mí en tanto y cuanto yo los escribí, y Miguel es el protagonista y es con el que igual me vería más identificado, pero hay muchas cosas que yo no actuaría de la misma manera. Entonces, pues, digamos, no es algo autobiográfico, a mí no me ocurrió nada de esto, pero bueno, sí, hay muchas cosas que yo intenté pensar cómo reaccionaría, cómo actuaría yo frente a estas situaciones y muchos de los temas que él trata directamente o pensamientos que él tiene claramente son míos. Intenté con el resto de personajes que también ocurriera y también que Miguel actuara de determinadas maneras que yo no me veo reflejado para quizás tomar cierta distancia y a la vez ciertos acercamientos a otros personajes, incluso con los que me veo más distante, como podría ser Carlota. Sí. La pija, uno de los objetivos que yo tenía era que al final, en el desarrollo de las interacciones que tenía Miguel con los personajes, se viese una evolución desde un distanciamiento inicial hasta un acercamiento progresivo, ¿no? Y era una de las situaciones que tenía, porque quizás de manera inconsciente, en este momento que la tolerancia es cada vez más difícil de implementarla con el resto de gente, joder, pues me parecía algo interesante, que efectivamente es posible, incluso con personas de las cuales partes de una posición tan distante. Es súper interesante el hecho de que cuando interactuamos con personas distintas a nosotros tenemos ciertos prejuicios, ¿no? Toda esa experiencia previa también condiciona un poco las interacciones, pero la novela justamente, en relación a lo que decías, ¿no?, puede verse como Miguel también va comprendiendo y entendiendo aquello que le están diciendo, ¿no?, y acercándose a aquello que le están contando. Y es una de las reflexiones y los aprendizajes, ¿no?, intentar también salirse un poco de los esquemas para escuchar al otro, no tener esa capacidad empática, ¿no? Sí, es un ejercicio difícil hoy en día, la verdad. O sea, yo mismo y seguramente muchos de los que estamos aquí, cada vez es más jodido. Salirte de tu grupo, aunque sea un grupo obviamente ficticio, y un ejercicio de tolerancia cada vez es más complicado. Tengo la última cuestión antes de ceder la palabra.
maravilloso público. La pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Tienes miedo de que el diagnóstico, las conclusiones, el análisis que tú haces se ha visto como pesimismo? ¿O sientes más bien que es un acto de honestidad radical? Para mí fue un acto de honestidad, en tanto cuanto yo lo pensaba como tal. Puede que me equivoque, claro, en muchas cosas. Miedo, bueno, hay momentos que yo considero optimistas también, de cierta luz. Es verdad que como fue un momento para mí de una crisis existencial, pues posiblemente eso esté ahí, la novela está impregnada de esa mierda, pero intenté ser lo más objetivo posible y elementos que yo considero positivos de esta sociedad en la que vivimos, también verlos, que se reflejaran en la novela. No lo sé, ya quien acabe la novela, si saca una conclusión negativa, o sea, digamos, de oscuridad, de un presente oscuro o no, eso ya no lo sé, pero miedo no, sí, yo qué sé. Okay. Tampoco. Ok, bueno, ahora es vuestro turno, si queréis lanzar alguna pregunta, si queréis que comente algo sobre el proceso, sobre la vivencia, sobre la novela, pues estos minutos los aprovechamos. Ahora es el momento, porque tengo una agenda muy ocupada. Para ello. Sí. Y no os sentáis impresionados, si no, pues finalizamos aquí la presentación. No. Pero bueno, insisto, este es vuestro momento y quizás tenéis alguna curiosidad que queráis saber. ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo lo has mencionado un poco, Javi, pero está abierta una secuela, una parte 2. De cierta manera sí, porque de hecho ahora estoy escribiendo otra cosa y el protagonista es el mismo, pero es como una especie de, como estas series viejas, estos dibujos animados antiguos, autoconclusivos, que al final del capítulo se rompe una pierna y en el siguiente tiene las dos piernas bien. Es decir, es el mismo protagonista, es la misma persona, y entonces pues sí, ocurre después, pero por ahora no, simplemente son las conversaciones de Miguel con su perra en paseos y bueno, él le suelta la chapa y la perra, él intuye que responde de manera más o menos activa a veces. Entonces es ya un poco a nivel esquizofrénico quizás, pero sí, podría ser una secuela. También ambientado en Ibiza. Sí, es exactamente lo mismo y además él ya no es opositor, ya es funcionario. Entonces, Bueno, de hecho, en Instagram alguna vez has compartido algún fragmento. Sí, alguna cosilla. Sí, intentaré publicarla también, aún me falta bastante. Pero bueno, una de las cosas más positivas que he sacado de escribir esto es más confianza en que puedo volver a acabar otra cosa. Y bueno, ya veremos. ¿Alguna cuestión? ¿Cómo fue? O sea, ¿cuánto tiempo fue el proceso de decir, vale, sí, esto lo escribo, esto tendrá una consecuencia y entonces con eso lo enviaré para que lo publique? ¿Cuándo tomó forma, quieres decir? Sí, que tú tengas la certeza de, mira, sí, efectivamente, lo que escribo tiene un sentido. Como quitarte esa idea de impostos en el caso de... Eso fue difícil, todavía lo siento, ahora aquí más que nunca. Pero no lo recuerdo. El proceso como tal, hasta que yo envié el manuscrito, igual fueron 6 meses, 5. Porque claro, como me veía forzado a estar todos los días delante, por ejemplo, Lucía alguna vez me decía, joder, después de estar estudiando con el ordenador y leyendo, y te apetece ponerte luego a escribir. Sí, a veces, la mayoría de veces me apetecía, era una liberación. Entonces fueron unos 5 o 6 meses, pero luego hubo muchas modificaciones y muchos añadidos. Entonces, computando eso, igual 1 año, más o menos, cuando ya se acabó. Que Darío me hacía sugerencias, él nunca me puso nada, pero bueno, que vio como él dijo, a mí me parece que está guay ya. Y ahí la dejamos, más o menos. ¿Y cómo estudias? Cada día prácticamente. El día libre no, a lo mejor o sí, depende. Pero sí, igual a la semana 5 días, había rato,
había días que le dedicaba más rato. Había días que el hecho de ir a la biblioteca, que llegó un punto en que en la oposición me obligué a ir a la biblioteca para salir de casa y tener un poco de vida, ahí me concentraba más, porque era como un entorno más tranquilo, aunque en casa era tranquilo, Lucía se portaba bien, pero en casa era aburrido también, pero bueno, ahí un entorno más rodeado de libros y tal me ayudó más a, pues eso, los ratos libres que tenía de la oposición, ponerme a escribir. Y a lo mejor yo estaba con la oposición y me venían ideas y digo, va, pues la oposición es la mierda, me pongo con esto. Ya, yo tengo una última cuestión, esa no estaba muy bien. Si queréis, lanzo la cuestión y lo dejamos aquí, si consideráis. Pero mira, justamente en relación a Lucía, muchas veces hablamos, ¿no?, de la importancia del entorno, de un entorno que nos cuida, que nos protege, que nos impulsa. Y me gustaría preguntarte por eso, porque además también, bueno, pues tienen unas palabras para Lucía, tan importante ha sido ella y también las personas, ¿no?, que están a tu lado. A ver, claro, el libro lo escribí cuando ya volvimos a Ibiza. Yo estaba en Ferrol, estábamos estudiando allí solos, ella también estaba opositando, pero mentalmente sí que yo seguía allí. Y ella fue capital, es decir, en el proceso de escritura y en el proceso vital, totalmente, fue un apoyo constante. Igual que la familia, pero bueno, ella más de cerca porque convivíamos. Y sí, fue un elemento totalmente... Además, en muchos textos se los iba pasando ella me decía, esto no me gusta, no se entiende bien, es que claro, y yo me enfadaba porque digo, Dios, está perfecto. A los 10 minutos decía, es una puta mierda, pero bueno. Y sí, fue una persona súper importante. En la escritura y luego en la vida sí que sí. Ok. Pues si queréis dejamos la presentación aquí y... Muchas gracias por venir a todos y escuchar esta chapa y bueno, y a ti por poder pues ayudarme en la presentación y presentarla y bueno, y a Farenje que están aquí también. Bueno, sí. Quien quiera, me han dicho que allí los ejemplares que se venden son los de allí, estos están como... A mí no filas, Ya veré.